Buenas tardes, mi nombre es Vilma Potes, soy de la materia de investigación de mercados BA1 2025-2. Esta es mi exposición para el tema de técnicas de recolección de información. Las técnicas de recolección de información son las diferentes maneras o herramientas que utilizamos para recolectar datos que nos permitan conocer, analizar y entender una situación, ya sea de una persona, de un grupo de personas o de un problema, una situación en específico. Estos datos los podemos recolectar ya sea hablando con las personas, observando lo que hacen o revisando documentos. A través de las técnicas de recolección de información, lo que hacemos es conseguir datos que sean mucho más precisos, mucho más confiables y luego analizarlos y así poder tomar decisiones que nos permitan resolver el problema o realizar una investigación más a fondo. Mis 3 herramientas de recolección de información seleccionadas son entrevista semiestructurada, grupos focales y observación participante. Comenzamos con la entrevista semiestructurada. La entrevista semiestructurada es una técnica de recolección de datos que nos permite combinar entre preguntas previamente definidas con la libertad de hacer preguntas adicionales según vaya avanzando la conversación. Esto significa que el entrevistador lleva una guía de preguntas claves para realizar, pero también puede realizar preguntas dependiendo de las respuestas que dé la persona a la que esté entrevistando. Este tipo de entrevistas es muy útil porque nos permite obtener información de manera organizada, ordenada y comparable con la de otras personas. También nos brinda flexibilidad, que nos permite descubrir detalles más profundos, emociones o experiencias que surgen de forma espontánea. A diferencia de una entrevista totalmente estructurada, que es rígida y que sigue un cuestionario, o de una entrevista libre que no tiene plan definido, la entrevista semiestructurada logra un equilibrio entre las dos y nos permite llevar como un marco para no perder el rumbo, un marco de preguntas, no nos permite perder el rumbo de la entrevista, pero mantiene la naturalidad de una conversación. La entrevista semiestructurada es una herramienta clara y práctica para recoger datos de manera organizada y al mismo tiempo captar información más rica, detallada y que ayuda a comprender mejor la realidad que se investiga. ¿En qué casos se utiliza la entrevista semiestructurada? Esta entrevista se usa cuando se necesita conocer opiniones, experiencias o percepciones de las personas sobre un tema en específico, pero sin limitar sus respuestas. Es muy común en investigaciones sociales, educativas o de salud, porque permite profundizar en emociones, sentimientos o actitudes. Y también es útil cuando el investigador quiere comparar respuestas de varias personas. ¿Cuándo no se utiliza la entrevista semiestructurada? No se debe utilizar la entrevista semiestructurada cuando se necesita información rápida, numérica o muy estructurada. Tampoco se debe utilizar cuando el tiempo es corto, porque esta entrevista suele ser un poco más larga, ya que necesita un poco de interpretación. No se recomienda en temas donde se necesite neutralidad total sin dar espacio a interpretación, ya que la flexibilidad puede influir en los resultados de esta entrevista.
Quien planifica o quien desarrolla una entrevista semiestructurada debe tener claridad sobre los objetivos de la investigación. Debe ser capaz de crear una guía de preguntas que no sean demasiado rígidas para forzar las respuestas o demasiado abiertas donde se pierda el rumbo de la entrevista. También debe conocer bien el tema a profundidad para poder identificar los aspectos claves donde debe indagar. Por otro lado, quienes lleven a cabo esta entrevista deben contar con habilidades de comunicación, escucha activa y empatía. Es importante que generen un ambiente de confianza para que el entrevistado se sienta cómodo y pueda expresarse con libertad. También deben tener la capacidad de formular preguntas adicionales de manera natural, sin forzar la conversación, y al mismo tiempo mantener el foco de los objetivos de la investigación. Otra característica fundamental es la neutralidad, ya que no deben juzgar ni influir en las respuestas, sino permitir que la persona entrevistada hable desde su propia experiencia u opinión. Tanto la persona que planifica como quien desarrolla la entrevista semiestructurada debe ser clara en sus objetivos, flexible, buena comunicadora, empática, neutral y con capacidades de análisis para recoger información de forma ordenada y profunda. Los grupos focales. Los grupos focales son una técnica de recolección de información que consiste en reunir un pequeño grupo de personas, entre 6 o 12 personas, para conversar sobre un tema en específico que interesa a la investigación. Durante la reunión, un moderador es quien dirige y es quien hace las preguntas. Las personas comparten sus opiniones, sus experiencias, ideas o percepciones. Lo valioso de esta técnica es que no solamente interesan las respuestas individuales de las personas, sino que también la interacción de los participantes, ya que las opiniones de algunos pueden motivar o pueden complementar la de los demás. Esta técnica se utiliza mucho cuando se quiere saber qué piensan o qué sienten las personas de un nuevo producto o de un nuevo servicio. Por ejemplo, en una universidad se puede utilizar para saber qué piensan los estudiantes de un nuevo método de aprendizaje, o qué piensan los ciudadanos de un nuevo plan de salud, o qué piensa el consumidor de un nuevo producto. El método de grupos focales es como una conversación grupal donde varias personas aportan sus ideas o cómo se sienten, cómo les va con el producto, resuelven algunas dudas y permite obtener información más rica y variada, ya que da más información de varias personas que la información que podemos obtener de una sola persona, gracias al intercambio de ideas. ¿Cuándo se deben utilizar los grupos focales? Bueno, como ya anteriormente lo hemos mencionado, los grupos focales se deben utilizar cuando queremos conocer las opiniones, las experiencias o las percepciones que tienen un grupo de personas, una persona, ya sea de algún producto o de algún servicio o de la investigación que estamos realizando. ¿Cuándo no se debe utilizar? No se debe utilizar cuando las respuestas que necesitamos o los resultados que necesitamos deben ser exactos, numéricos o estadísticos, ya que esta herramienta no busca medir cantidades, sino más bien lo que busca es explorar ideas o percepciones. No se debe utilizar tampoco cuando haya miedo a expresar las opiniones frente a otras personas. Por ejemplo, si estamos vendiendo un producto o un servicio que, por ejemplo, sea sexual, nosotros, a pesar de ser algo normal o natural, no vamos a expresar nuestra experiencia. Va a ser incómodo expresar nuestra experiencia delante de otras personas. Quien planifica un grupo focal debe ser una persona capaz de crear
un guión que sea flexible, donde guíe una conversación sin que se convierta en un cuestionario rígido, pero que también ejerza control para que tampoco se desvíe el tema, ya que al ser varias personas pueden desviar un poco el tema, entonces debe ser la persona de tener control para que no se desvíe el tema y no salirse del tema de investigación. Los grupos focales son ideales para conocer cómo les pareció a las personas un servicio de atención al cliente. Por ejemplo, en los hospitales suele hacerse mucho cuando ya las personas han recibido una atención, de preguntarle a las personas cómo les fue en el servicio o para saber también en qué se puede mejorar. Continuamos con la observación participante. La observación participante es un método de recolección de información que le permite al investigador no solamente observar, sino también actuar o conocer o integrarse y participar en las actividades cotidianas. Esto le permite comprender mejor cómo piensan, sienten o actúan las personas en su entorno natural. Esta técnica es muy útil ya que brinda información profunda y auténtica, ya que al ver los comportamientos tal como ocurren en la vida cotidiana. Por ejemplo, una persona que venda productos para el campo, va al campo, mira cómo se realizan los procesos, mira cómo se esparcen de pronto. Digamos que es un veneno para maleza. Entonces él va al campo, él lo aplica, él mira cómo lo utilizan los campesinos. Puede mirar cómo lo aplican, además de que está escuchando lo que piensan las personas que están utilizando el producto. Puede también utilizarlo como una estrategia para él seguir vendiendo el producto, para vendérselo a otras personas, para explicarle cómo lo aplican o de qué forma funcionaría mejor. Observa y luego de eso alimenta y puede seguir aumentando sus ventas o vendiendo más o conociendo el producto de lo que piensan las personas que lo están utilizando. ¿Cuándo se debe utilizar este método? Bueno, se debe utilizar la observación participante cuando el investigador quiere conocer o ver cómo actúa, cómo viven el grupo de personas en su vida cotidiana, o las personas que están utilizando el bien o el servicio. ¿Y cuándo no se debe utilizar? No se debe utilizar cuando necesitamos información rápida, numérica o general. Tampoco se debe utilizar cuando puede ser algún tema muy personal o sensible o privado en la que la intervención o la presencia de un investigador puede incomodar y así puede cambiar el comportamiento de las personas. Quien desarrolla la observación participante necesita habilidades como la paciencia, la empatía y la capacidad de integrarse en el entorno, sin alterar demasiado la dinámica del grupo. Es necesario que sea una persona discreta, respetuosa y observadora, capaz de registrar detalles sin llamar demasiado la atención ni influir en el comportamiento de los participantes. También debe ser objetivo, neutral, evitando juicios de valor y tener una buena capacidad de análisis para interpretar lo que ve, escucha y vive durante la convivencia. Pienso que otro ejemplo de observación participante también ocurre cuando, por ejemplo, en tiempos de política, por ejemplo, si algún político quiere conocer cuáles son las necesidades de una población, por ejemplo, de una población indígena, lo que hacen es que se sumergen en esas poblaciones, ya sea el mismo político o una persona encargada de eso para conocer cuáles son las necesidades, qué es lo que necesitan. Y todo eso lo que hacen es que va una persona o va el mismo político y convive con las personas y así pues conocen a fondo cuáles son las necesidades que tiene la comunidad.